Antes de ver los videos, vamos a hacer ciertas aclaraciones. Los videos que a continuación verán están basados en la libreta regular, con los 3 trimestres. Sin embargo, la mayoría de ellos se aplican a esta libreta priorizada, con 2 trimestres. Por eso ustedes verán, esta que les estoy mostrando es la libreta priorizada. Como ven abajo, entonces nada más tiene asistencia para 2 trimestres, notas para 2 trimestres, ¿verdad? Y hay algunos otros cambios en el informe, también algunos otros cambios. Está habilitado para 2 trimestres. También verán que la libreta tiene, en vez de imprimir el informe, van a poder exportarlo a un archivo PDF. Eso para poder enviarlo a la escuela por correo cada trimestre, ¿verdad? Bien, eso es lo principal. Y posiblemente hay que adaptar lo que es el sistema de evaluación. Ya eso más adelante el director o los encargados, el subdirector le dirá cómo se va a hacer para sacar el promedio del trimestre al final. Pero igualmente la libreta está adaptada para hacer esos cálculos y si tiene que modificarlo en un momento, se le explicará. Bien, esperamos que podamos compartirle pues esta libreta. Vamos a dar un recorrido rápido por el registro de calificaciones. Como vemos, tenemos al iniciar, tenemos aquí el registro de calificaciones y este formulario, digamos, esta portada, donde se llenan los datos. Posteriormente, en la parte de abajo tenemos una serie de hojas. La hoja de portada, que es la que estamos ahora mismo. Luego viene una hoja para imprimir, asistencia al primer trimestre, notas del primer trimestre, asistencia al segundo trimestre, notas del segundo trimestre, tercer trimestre, calificaciones finales y para acá tenemos otras hojas que después veremos. Bien, vemos una por una. En la hoja de portada o formulario, como vemos, aquí podemos ir llenando los datos, profesor, jornada. Aquí tenemos una opción, un pequeño botón, que puede usted elegir de la lista matutina vespertina, escribir el año lectivo, también puede escoger de la lista, tiene hasta el año 2024 y se le puede agregar 2026, perdón, se le puede agregar otros más. Consejero y otra serie de datos que se necesitan generalmente en todos los trimestres, ¿verdad? La segunda hoja, que es opcional, es una hoja para imprimir. Si usted quiere imprimir esta hoja de portada, que generalmente viene al inicio de la libreta, ya esto, una vez hecho los datos en la portada, aparecerán aquí automáticamente y usted puede imprimir. Bastará pues que le dé una vista previa para ver cómo se va a imprimir los datos. Aquí lo ve, ya llenos, se puede imprimir. Bien, continuamos. La otra hoja es la de asistencia. Si ya se llenaron los datos en la hoja de portada, en la hoja de asistencia ya todo esto quedará lleno, usted no tendrá que llenar nada acá. En esta hoja de asistencia es importantísima. Cuando se vayan a llenar los datos o los nombres de los estudiantes, usted debe llenarlo aquí. Hay varias formas para llenar esta. Puede ser escribiéndolo directamente o copiando y pegando de otra hoja previamente. Lo que sí advertimos que una vez ya determinado el orden de los estudiantes, no se debe invertir, ¿verdad? O sea que usted tiene que poner aquí el orden definitivo. Si llega algún estudiante nuevo, usted lo agregará al final. Lo agregará. O si algún estudiante se retira, no lo elimina de aquí. Ya después veremos qué hay que hacer, ¿verdad? Repito, una vez lleno esto, no se altera el orden, porque eso después tendremos resultados erróneos. Bien, esta es la hoja de asistencia, ¿verdad? Repito, únicamente aquí se va a meter el nombre de los estudiantes. Al meter los datos aquí del estudiante, en el listado de notas ya aparecerá aquí automáticamente el nombre de los estudiantes. Luego, automáticamente podemos meter la fecha y registrar las calificaciones parciales y las calificaciones nota de apreciación. Aquí el programa calculará el promedio de diario, promedio de apreciación. Usted puede hacer 1 o 2 mensuales
Aquí sacará el promedio de esos mensuales, o si hace un solo examen al final del trimestre, mete directamente la nota aquí. Cuando mete la nota del examen, automáticamente se va a calcular la calificación trimestral, calificación final. Antes no. Aunque usted tenga promedio diario, promedio de apreciación, no se calculará el promedio final hasta que se meta la nota de examen. Bien, lo demás trimestres es igual. Ya aparecerá aquí el nombre de los estudiantes, aquí introduciremos automáticamente la fecha y después registraremos la asistencia manualmente o con este botón que le estoy mostrando acá, ¿verdad? Que están viendo, donde están los símbolos que utilizamos. Eso lo explicaremos detalladamente después. Las notas de el segundo trimestre, la asistencia del tercer trimestre y las notas del tercer trimestre. Luego tenemos la siguiente hoja. Si quiere imprimir al final del año las calificaciones finales, que deben ir también en su libreta, lo puede hacer, ¿verdad? Aquí aparecerá automáticamente el promedio de cada trimestre y la nota final. Bien, también se puede imprimir aparte. Luego tenemos el informe, que es el que entregamos nosotros al final del trimestre, ¿verdad? Informe de calificaciones, ausencias y tardanzas. Este informe es automático. Debe tener ya lleno, cuando lo hace en la portada, lleno estos datos. También si lo hizo en el primer trimestre, en el listado de asistencia, aparece automáticamente el nombre del estudiante. Aquí si es manual, tiene que llenar la cédula de cada estudiante. Y aparecerá automáticamente los promedios de cada trimestre a medida que se vayan trabajando, ¿verdad? El promedio final. También aparecerá automáticamente la ausencia y la tardanza en cada trimestre. Luego el programa nos sumará, totalizará la ausencia y la tardanza al final del trimestre. Aquí hay dos botones que, si usted pone sí, aparecerá el total de ausencias y tardanzas. Si pone no, no aparece. ¿Por qué esto? Porque se supone que solamente al final del año que necesitamos totalizar la ausencia y tardanza. Si usted quiere imprimir su informe en el primer trimestre y no quiere totalizar, le pone no. Si al final del trimestre, antes de imprimirlo, al final del año, tercer trimestre, le pone sí y aquí aparecerá automáticamente la suma. Bien, por último tenemos este formulario que ya sería un poco más avanzado, ¿verdad? Este formulario nos va sumando los totales de aprobados, reprobados, matrícula y lo va mostrando aquí. Aquí ve que dice 40 reprobados ahora mismo, porque ningún estudiante tiene nota, ¿verdad? Y para aprobar el mínimo es 3, así como ninguno llega a 3 ahora mismo, pero eso irá cambiando a medida que vamos metiendo las notas. Tenemos entonces los totales del primer trimestre, totales del segundo trimestre, totales del tercer trimestre. Reprobado, fracasado a la fecha, también aparecerá en el segundo trimestre, por ejemplo, ya calculará. Aquí esta parte que está sombreada es solamente para tenerlo de referencia. Por ejemplo, en el segundo trimestre usted quiere saber si con el primer y segundo trimestre está fracasado un estudiante, si está aprobado, aquí le va a salir el promedio del primer y segundo trimestre, ¿verdad? En el tercer trimestre no lo necesitamos porque ya está acá el promedio final, pero en el segundo trimestre tenemos que saber cuál es el promedio de los estudiantes entre el primer y segundo trimestre. Bien, el programa totalizará los total fracasados a la fecha, ¿verdad? Y los mostrará aquí cuántos fracasados o reprobados están hasta la fecha del segundo trimestre. Aquí lo sumará el total y luego este dato, lo explicaremos después, se transferirá a un cuadro que va a resumir todos los grupos de ese nivel y lo va a mostrar. Vamos a ver entonces el procedimiento para crear los grupos. Esto dependerá de la cantidad de grupos que usted tenga por nivel. Tenga 5 grupos en una materia, otros grupos. Entonces esto será por nivel, ¿verdad? Creará los grupos por nivel. Para esto ya debe tener usted su carpeta de la libreta en el lugar que usted ha decidido guardarla, ¿verdad? En este caso yo la tengo en documentos, para este ejemplo, documentos,
libreta 2020. Ahí dentro de la libreta están los dos archivos que se le proporcionan. Vamos entonces a elegir la plantilla, libreta 2020 plantilla. Hace doble clic sobre ella. Cuando aparezca, entonces va a llenar todos los datos, como ya vimos en los tutoriales anteriores, llena todos sus datos y luego va a, después que llena los datos y llega al grupo, le pone el nombre del grupo, séptimo A, el grupo que vamos a crear. Cuando ya tiene esos datos creados, va a oprimir archivo, guardar como. Busca dónde tiene su libreta. Ya sabemos que está en documentos, en la libreta 2020. Y allí entonces vamos a cambiarle el nombre del archivo. Se va a llamar como el grupo séptimo A. Lo guarda. Ya tiene creado el grupo séptimo A. Siguiente grupo solamente le va a cambiar. Como se supone que este tiene los datos llenos y son iguales para todos los grupos, solamente va a cambiar el nombre del grupo. En este caso, séptimo B, lo cambia, guardar como, archivo, guardar como. Nuevamente, en la libreta 2020, le cambia el nombre del grupo, en este caso, séptimo B, y le pone guardar. Siguiente grupo, vamos a crear solo 4 grupos, séptimo C, archivo, guardar como, libreta 2020, séptimo C, guardar. Un grupo más creamos, séptimo D, doble clic, séptimo D, archivo, guardar como, buscamos la libreta, séptimo D. Bien, de esta manera hemos creado ya 4 grupos. Podemos cerrar eso, ya está listo. En cada grupo entonces podemos registrar nuestra calificación, existencia y demás. Aquí tenemos pues los 4 grupos ya creados dentro de la carpeta libreta 2020, ¿verdad? Está dentro de documentos o en cualquier otro lugar que te quiera poner. Vamos ahora a explicar los principales procedimientos o los procedimientos básicos para comenzar a usar la libreta. Primeramente tenemos pues los datos que hay que llenar en la hoja exportada con el formulario este. Llenamos los datos. Aquí aprovechamos la lista desplegable. Año lectivo tenemos hasta el año 2026, estamos en el año 2020. Consejero y los demás datos, ¿verdad? Aquí en nivel también tenemos para escoger el nivel, colegio y demás datos, cédula, nombramiento, nombre del coordinador y otros. Una vez pues ya lleno estos datos, deben reflejarse en el encabezamiento de cada trimestre. Aquí están todos los datos ya llenos, las notas también está lleno, todo, incluso se ha llenado hasta en el informe final, ya están los datos principales. A continuación, vamos a introducir el nombre de los estudiantes. Para eso nos ubicamos en la asistencia del primer trimestre. Asistencia del primer trimestre. Allí podemos hacerlo de manera manual. Yo puedo poner el nombre del estudiante manualmente o lo puedo copiar y pegar de otro grupo, ¿verdad? Aquí si lo hacemos manualmente irá introduciendo y también irá apareciendo el demás trimestre. Pero yo lo puedo hacer también copiando y pegando. Por ejemplo, yo tengo una lista previamente hecha donde ya tengo los nombres de los estudiantes y la quiero pasar allá en la libreta. Desde luego va al archivo, lo selecciona, botón copiar, luego se va a la libreta de calificaciones, va, repito, a la asistencia al primer trimestre.
no en otro lugar. Se ubica el primer estudiante, luego aquí va a ser algo importante. No es cualquier pegado, sino que tienes que escoger, él dice pegar valores. Explico por qué pegar valores. Porque ya esta hoja tiene un rayado previo, ¿verdad? Si usted lo pega de otra forma, puede que le desaparezcan las rayas y otra serie de cosas que le van a alterar el diseño. Por lo tanto, siempre que va a pegar, debe pegar, repito, pegar valores. El botoncito que tiene el 1, 2, 3. Pegar valores, para que no se cambie ninguna otra cosa y se introduzca solo el nombre de los estudiantes. Como ya está listo el nombre de los estudiantes en la asistencia del primer trimestre, se va a reflejar en todo el resto de la lista. Tenemos notas del primer trimestre, ya aparecen. Asistencia del segundo trimestre, ya aparece el nombre de los estudiantes. Repito, en cada lugar que se necesita ya está el nombre de los estudiantes. Incluso en el informe ya está el nombre de los estudiantes, ¿verdad? Bien, lo hicimos una vez y ya no tenemos que volver a hacerlo. Lo siguiente que explicaríamos sería para introducir la asistencia. Para introducir la asistencia, procedemos primero, desde luego, a la fecha. Para poner la fecha, podemos utilizar la fecha del sistema. Para eso, entonces, podemos oprimir el control, nos ubicamos en la casilla de la fecha. En el teclado, oprimimos control, coma, y nos dará la fecha automáticamente. Después de eso, oprimimos enter y ya se ubica, ¿verdad? Eso lo podemos hacer en todos los control, coma. Ponemos la fecha, nos ubicamos otro día. Claro, aquí no va a cambiar porque es la misma fecha, pero eso va a coincidir con la fecha. Solamente tiene que tener presente que su computadora tenga bien la fecha, ¿verdad? Bien. Después vamos a proceder a pasar la asistencia. Nos ubicamos primer estudiante. Lo podemos hacer manualmente. Punto para asistencia, raya y demás. Bien. O lo podemos hacer con el botón que está al lado, ¿verdad? Me ubico en la casilla. Selecciono asistencia al primer estudiante. Vamos a acercarnos para que se vea mejor. Allá puso la asistencia. En el segundo estudiante puedo poner ausencia. Hago clic en el botón este y busco de la lista. Luego al siguiente estudiante, excusa o tardanza, y así vamos. Vamos a ponerle a este estudiante otra asistencia y al otro estudiante también asistencia. Vamos a ponerle a ausencia, o vamos a ponerle excusa o fuga, a ponerle fuga, que también igual a ausencia, ¿verdad? Luego tardanza. Bien, y al último, pues solamente vamos a ponerle asistencia. Una vez registrado eso, si vamos al total, se verá que ya está registrada y sumado, ¿verdad? El estudiante tiene 2 ausencias, porque las fugas son ausencias, ¿verdad? Tiene 2 ausencias y una tardanza. Aquí tiene una excusa, que igual también a ausencia. Bien. Vamos ahora a lo que son las notas, ¿verdad? Nos ubicamos en la casilla de las notas. Igual que hicimos anteriormente, primero introducimos la fecha, control, coma, enter. Aquí tenemos que registrar el tema, ¿verdad? Del ejercicio. Escribimos un tema corto o ejercicio 1. Bien, registramos entonces la calificación. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo quiero que la computadora automáticamente me ponga un punto decimal, por ejemplo, yo escribí 46 y que la computadora ponga 4.6, hago el siguiente procedimiento. Me ubico, ¿verdad? Allí pongo archivo, opciones, avanzadas, y luego aquí oprimo aquí donde dice insertar automáticamente un punto decimal.
ahí y luego pongo aceptar. Después de eso solamente tendré que poner 45, por ejemplo, hago enter y la computadora automáticamente me pone 4.5. Una segunda nota, pongo la fecha, control coma, enter, registro 35, eran 3.5, ¿verdad? Computadora ya puso 3.5 y sacó, ya puso el punto y sacó el promedio de estos dos. Puedo seguir poniendo 36, ella me pondrá 3.6, 45, 4.5 y sacó el promedio ya. Igual acá en lo que es las notas de apreciación. Ponemos entonces la fecha, control coma. Procedemos entonces a poner la primera nota 45, la segunda nota 32, 3.2 y automáticamente pues va sacando el promedio. Listo. Al final del trimestre, si he hecho un mensual, voy a poner aquí, o 2 mensuales, la computadora saca el promedio de los mensuales. Si solamente hago un examen final trimestral, al momento de yo poner la nota del examen, por ejemplo, saco 4.5, pongo 45, y en ese momento, cuando yo ponga enter, automáticamente la computadora va a sumar los 3 promedios: diario, apreciación y examen, ¿verdad? Y me dará el promedio acá. Bien, eso es el procedimiento, pues, igual para todos los trimestres. Al final, en el informe, la computadora irá sumando todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bien, acá el promedio final solamente lo sacará cuando yo termine el tercer trimestre, ponga el promedio del tercer trimestre, sacará entonces sus promedios, ¿verdad? Si quiero que me sume los totales, pues el botón sí, no está funcionando ahora mismo, ¿verdad? Porque aquí no se ha hecho el procedimiento, pero el botón sí debería aparecer aquí los totales, ¿o no? Acá vemos en el cuadro también que se está sumando ya. Estudiantes con notas, la matrícula de un estudiante, retirados, no hay retirados, reprobados, por ahora 39 porque los demás no tienen nota, ¿verdad? El procedimiento para imprimir el informe de calificaciones será el siguiente. Una vez que tenga el primer trimestre completo con sus promedios, simplemente va a oprimir el botón que dice exportar informe. Este botón negro dice primer trimestre. Oprimiéndolo se generará un archivo PDF y se guardará en la carpeta documentos. Ahí usted lo podrá buscar y verá informe de calificaciones primer trimestre. En el segundo trimestre igual abre el informe en la hoja de informe trimestral y oprime entonces el botón del segundo trimestre. Al oprimirlo se guardará automáticamente un archivo PDF solo del informe. Vamos a ver cómo habilitar los nuevos botones de la libreta de calificaciones 2020. Primeramente, para esto ya debemos tener nuestra carpeta. Ejemplo, en documentos debemos tener una carpeta llamada, por ejemplo, libreta IPTC 2020, en la cual dentro tenemos nuestros grupos, todos nuestros grupos, y tenemos el cuadro de porcentajes. Vamos entonces a abrir uno de los grupos. Si abrimos uno de los grupos con la libreta, va a salir un mensaje de una vez. Dice, advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Además de eso dice, habilitar contenido. ¿Qué debemos hacer en este caso? Si vemos, tampoco funcionan los botones. Nos va a salir un mensaje ahí, ¿verdad? No se puede ejecutar macro. Vamos a ver qué hay que hacer. Para eso, oprimimos el menú archivo, opciones, luego donde dice centro de confianza, configurar centro de confianza,
ubicaciones de confianza, agregar nueva ubicación. En ese momento oprimimos el botón examinar y allí vamos a buscar la carpeta donde está nuestra libreta, ¿verdad? En este caso, en documento, la carpeta se llama libreta IPTX 2020. Cuando ya seleccionamos la carpeta, oprimimos aceptar y luego seguimos aceptar, aceptar y aceptar. En ese momento ya, si abrimos nuevamente cualquier archivo, debemos poder usar los botones.